Los países que se hallan dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico están sometidos a un alto riesgo por la actividad sísmica constante. Pero, ¿qué es el Cinturón de Fuego y por qué tiene tanta actividad sísmica este lugar? La Tierra tiene una estructura de varias capas concéntricas que están sometidas a elevadas temperaturas. El núcleo arde a unos 6000 grados centígrados, generando una gran cantidad de energía. Alrededor del núcleo se forman varias capas de gran volumen y masa, hasta llegar a una delgada capa superficial denominada corteza terrestre, tan delgada que se asemeja al espesor de la cáscara en una manzana. Sobre esta delgada capa superficial se hallan los continentes y los océanos. La energía liberada desde el núcleo busca una salida y la encuentra en la capa más exterior de la Tierra, en la corteza terrestre. La energía liberada fractura la corteza y forma grandes bloques de roca sólida, denominados placas tectónicas. Estas placas se asemejan a un gran rompecabezas que cubre toda la superficie del planeta. Pero las placas no están estáticas, se mueven impulsadas por la energía que proviene desde el interior de la Tierra. Se mueven a una velocidad promedio entre 5 y 10 centímetros por año. El movimiento origina que las placas colisionen entre sí, dentro de una región conocida como zona de subducción. El friccionamiento entre las placas ocurre en la profundidad de los océanos y continentes, y esto es lo que da origen a muchos de los movimientos sísmicos y tsunamis que percibimos en la superficie. La fricción fractura las placas y libera gran cantidad de energía que se propaga rápidamente por medio de ondas tridimensionales dentro de un radio de acción en la superficie terrestre. El paso de las ondas sísmicas genera una vibración en el suelo y ese es el movimiento sísmico que todos sentimos. En algunos casos, la fricción produce un levantamiento de una porción de la placa tectónica, originando además del sismo, un tsunami que golpea rápidamente las costas más cercanas. Gran cantidad de sismos, aunque no todos, ocurren en las zonas de subducción. Japón, por ejemplo, es un país altamente sísmico, debido a que se encuentra en la zona de colisión de 3 placas tectónicas. El movimiento de las placas se puede visualizar siguiendo el registro de los eventos sísmicos. Después de un gran sismo, se produce una gran cantidad de réplicas, de gran intensidad también, pero no mayores que el sismo original. En Sudamérica, la placa de Nazca colisiona contra la sudamericana y se va introduciendo por debajo de ella. La zona de subducción se encuentra frente a las costas de Chile, Perú, Ecuador y Colombia. El movimiento de las placas tectónicas ha determinado en el planeta zonas de mayor y de menor actividad sísmica. La zona de mayor actividad sísmica está comprendida alrededor de un extenso contorno al que se le ha denominado el Cinturón de Fuego del Pacífico. Allí se producen los movimientos sísmicos de mayor magnitud y con mayor frecuencia. Es la zona de colisión de varias placas tectónicas y tiene unos 40.000 kilómetros de longitud. En él se produce el 85% de la actividad sísmica mundial. Desde ya hace varios años se viene advirtiendo a la población sobre la inminencia de un movimiento sísmico de gran intensidad en Lima, y aunque no se tiene la certeza de saber cuándo se producirá el sismo, se sabe que Lima es un área donde existe una muy alta probabilidad de que ocurra un sismo. Esto se ha logrado saber
haciendo un estudio de la actividad sísmica histórica en la región. Para ello se ha analizado información sísmica de los últimos 500 años. Después de haber estudiado el comportamiento sísmico en este periodo, se determinó que existen dos zonas críticas en el centro y sur del país. Frente a la costa de Lima hay un gran déficit de actividad sísmica importante. No se ha producido un sismo de gran magnitud en mucho tiempo, por lo que hay una gran cantidad de energía acumulada. El friccionamiento entre las placas tectónicas en esta zona probablemente se ha visto obstaculizado y la liberación de energía aún no se produce, pero se va a producir inevitablemente en una fecha desconocida. Teniendo en cuenta los parámetros sísmicos de la zona y haciendo una estimación de la energía acumulada que se podría liberar, se ha determinado que la magnitud del sismo podría alcanzar los 8.8 grados, seguido de un tsunami con una ola de unos 15 metros de altura, que llegaría a Lima y Callao en un tiempo no mayor a 20 minutos. El sismo se sentirá en la mayor parte del territorio nacional y afectará a las regiones que se encuentren más cercanas al epicentro. Se calcula que más de 160 distritos y más de 9 millones de personas se hallan en la zona más crítica, que soportaría magnitudes mayores a los 8 grados. Esta zona abarca desde Guarmey por el norte hasta Cañete por el sur. El sismo sería muy similar al de 1746, que duró más de 2 minutos y se sintió hasta en Guayaquil. Ciudades como Jauja, Huancavelica y Nazca quedaron muy afectadas, mientras que Lima, Cañete y Pativilca fueron arrasadas. Lima hoy es 300 veces más grande que en 1746, por lo cual el peligro es mucho mayor. Al llegar a la costa, las ondas sísmicas tendrán un comportamiento diferente, según el tipo de suelo que atraviesen. Los suelos blandos, por ejemplo, amplifican la onda sísmica y en consecuencia amplifican la intensidad del movimiento, generando mayor daño y destrucción. Teniendo en cuenta esto, existe el mapa de microzonificación sísmica geotécnica para Lima y Callao, donde se encuentran establecidas las zonas de mayor y de menor peligro por sismo, considerando el tipo de suelo. Distritos como Caraballo, Villa El Salvador y La Molina serían algunos de los más afectados por el movimiento sísmico. Los sismos de gran magnitud que tienen origen en el fondo marino producen el levantamiento de una gran masa de agua que se desplaza rápidamente en dirección radial, pudiendo alcanzar velocidades de hasta 600 km por hora. Las costas más cercanas solo disponen de unos minutos para evacuar a zonas altas. En el caso de un sismo de 8 grados frente a Lima, la ola golpearía toda la costa central del Perú, y esto afectaría una gran cantidad de pueblos, balnearios, puertos y poblaciones que se dedican a la actividad pesquera y agrícola y que se hallan muy cerca del mar. En Lima Metropolitana y el Callao hay más de 300.000 personas expuestas al peligro por tsunami. El puerto del Callao quedaría muy comprometido después del tsunami y el aeropuerto quedaría parcialmente afectado. La licuefacción es un fenómeno que se produce en determinados tipos de suelo. En estos casos, el sismo sacude el suelo y lo corta de manera que se forman aberturas por donde el agua subterránea asciende abruptamente hacia la superficie. El suelo pierde su firmeza y fluye comportándose como un líquido. Las construcciones se asientan con facilidad y grandes masas de suelo se pueden desplazar
haciendo colapsar edificios y carreteras, arrastrando incluso muchas viviendas como si fuesen objetos en un río. En Lima hay poblaciones muy numerosas que han construido sus viviendas sobre suelos con alta probabilidad de licuefacción, lo cual pone en alto riesgo a sus ocupantes y a muchas otras personas. Los movimientos de masa son un problema muy frecuente en países sudamericanos que se encuentran atravesados por la cordillera de los Andes, no solo en el caso de sismos, sino en otros casos como lluvias prolongadas. Se producen derrumbes, deslizamientos en laderas y caídas de rocas. Los movimientos de masa afectan a las viviendas, pero también a las vías de acceso. Pueden cortar la comunicación, bloquear carreteras e impedir el ingreso de la ayuda humanitaria. En Lima, las vías de acceso que corren el riesgo de ser bloqueadas son la Panamericana Norte en el sector de Ancón y Puente Piedra. La carretera Acanta y la carretera Central presentan tramos muy susceptibles a desprendimientos de masa. La Panamericana Sur presenta un riesgo bajo. Considerando que el aeropuerto del Callao quedaría parcialmente afectado, la ciudad de Pisco sería un importante centro de operaciones, ya que cuenta con un aeropuerto internacional que permite gran despliegue de recursos para atender las zonas críticas.